La forma correcta y bíblica de ayudar a los pastores no es con diezmos, sino con un salario, y ese salario debe salir de las ofrendas voluntarias de los creyentes, ya que los diezmos son un modelo del Antiguo Testamento y no es algo que corresponde a la Iglesia de Cristo en el Nuevo Pacto. Eso fue lo que yo expliqué en un video anterior, y muchos comentaron que los pastores también tienen que trabajar al igual que todo el mundo, que si queremos ayudar a los pastores, mejor démosle una escardilla para que trabajen, que Jesús nunca cobró por enseñar y que el apóstol Pablo también trabajaba. Así que en este video voy a demostrar que es 100% bíblico que los pastores deben recibir un salario. Primero, para todos los que comentaron que los pastores no deben ser mantenidos por las iglesias, sino que ellos también tienen que trabajar al igual que todo el mundo, les informo que el pastorado es uno de los trabajos más arduos que existen en la obra de Dios. Ver pastores que se dedican por entero, a tiempo completo a la obra, que no tienen un trabajo secular, sino que viven del evangelio, ver a esos pastores y decir que esos pastores no trabajan, sino que son unos mantenidos por la congregación, simplemente es ignorar el oficio pastoral, es ignorar la función de un pastor y es ignorar lo que enseña la Biblia. Quienes piensan de esa manera están muy alejados de la realidad bíblica. El pastorado es un oficio muy demandante y bastante exigido. Y a la luz de la Biblia, no solo está bien que los pastores vivan del evangelio, sino que es lo correcto. Ahora, sé que por causa de los abusos y de los excesos que se han cometido, muchos no conciben que los pastores vivan de la obra, sobre todo por causa del falso evangelio de la prosperidad, que ha hecho mucho daño distorsionando, malversando y tergiversando este derecho, porque es un derecho que los pastores reciban ayuda económica de la iglesia. Y para nadie es un secreto que por amor al dinero, por avaricia, muchos han abusado de ese derecho y han torcido ese derecho. Pero el hecho de que esta enseñanza la hayan tergiversado no quiere decir que ya no sea bíblica. El hecho de que haya pastores, o mejor dicho, falsos pastores, vividores y asalariados, no significa que ahora ningún pastor pueda recibir ayuda económica. Porque eso es como si yo dijera que ahora el amor no existe simplemente porque ha habido gente que ha abusado de ese sentimiento y lo ha tergiversado. Hoy en día se ha torcido completamente lo que es el concepto del amor. Tampoco podemos decir que la confianza no existe o que ya no podemos confiar en nadie simplemente porque hay personas que han abusado de la confianza. Lo que quiero decir es que el hecho de que cosas que son legítimas las hayan torcido, no por eso han dejado de ser legítimas, siguen siendo legítimas. Asimismo, aunque muchos pastores han abusado de ese derecho legítimo de recibir un salario, eso no significa que ese derecho ha dejado de ser legítimo. Sigue siendo algo legítimo y bíblico que los pastores reciban un salario. Así que el que haya falsos pastores que solo se lucran y hacen negocios con la fe, no es una excusa para no ayudar a los verdaderos pastores. De hecho, eso no es algo para nada novedoso, porque en el primer siglo ya hubo quienes medraban falsificando la palabra de Dios, comercializaban para su propio beneficio. Por lo tanto, para los que piensan que los pastores no trabajan o que el pastorado no es un trabajo, les informo que los pastores son obreros que trabajan en la obra de Dios. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. También dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar en una iglesia todas las semanas, durante todo el año, todos los años, es un trabajo. Y ese trabajo lo hacen los pastores todas las semanas y todos los años, sin parar. Segundo, los que argumentaron que Jesús no cobraba por enseñar, simplemente ese es un argumento falaz, porque yo en ningún momento he dicho que los pastores deben cobrar por enseñar. Y efectivamente Jesús nunca cobró por enseñar, pero sí recibió ayuda económica. La Biblia dice que a él le colaboraban voluntariamente para financiar su ministerio. Y ningún pastor debe cobrar por enseñar, sino que la congregación debe colaborar y ayudar de manera voluntaria a los pastores, no de manera impositiva ni obligada. El ministerio de Jesús fue financiado a través de donaciones, además de que la práctica cultural de la hospitalidad de las comunidades de la época fue algo también fundamental que sirvió como apoyo que recibieron Jesús y sus discípulos. Las familias donde Jesús y sus discípulos se hospedaban les proveían alimento, techo y otras necesidades, es decir, les proveían sustento
en las diferentes comunidades donde ellos iban predicando. Y todo eso formaba parte de la provisión divina. Jesús instruyó a sus discípulos de no llevar dinero en sus viajes misioneros, sino que confiaran en que Dios les proveería a través de los canales que Él usaría. Y uno de esos canales que Dios usaría era la hospitalidad y sustento comunitario. Algunos de sus discípulos eran pescadores, otro era cobrador de impuestos, y ellos dejaron sus trabajos seculares, y Jesús los envía a predicar a las ciudades. Y les dice, no lleven bolsa, ni 2 túnicas, ni alforja, ni calzado, ni bordón, ni nada, porque ustedes están trabajando para el reino de Dios, y el obrero es digno de su salario. Es decir, si ustedes están llevándole el mensaje de salvación a la gente, es válido que ustedes reciban de ellos el sustento para sus necesidades. Y eso es exactamente lo que también dice el apóstol Pablo. Si yo siembro en ustedes lo espiritual, no es ninguna cosa extraña que yo reciba de ustedes lo material. Los pastores que se dedican de tiempo completo a la obra y que están sembrando en la congregación lo espiritual, es totalmente válido y bíblico que ellos reciban de la congregación lo material. Y todo aquel que está siendo instruido en las cosas de Dios debe hacer partícipe de toda cosa buena a aquel que lo está instruyendo. Obviamente no un salario millonario, sino comedido, que sea acorde al resto de la congregación. O sea, no es que el pastor va a tener un sueldo súper elevado y que el pastor viva muy cómodamente mientras que los hermanos pasan necesidad. Y para los que comentaron que los pastores deben seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que trabajaba con sus propias manos y que no recibía salario de ninguna iglesia, pues están muy equivocados, porque el apóstol Pablo sí recibía salario de las iglesias. En 2 Corintios 11:8, el apóstol Pablo declara, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. En ese pasaje, Pablo se refiere a que él recibió sustento o financiación de otras congregaciones para poder predicar el evangelio a los corintios, sin ser carga económica para ellos, diferenciándose así en ese contexto de los falsos apóstoles. Pablo enfatiza que no quiso ser una carga financiera para la iglesia de Corinto. En cambio, recibía ayuda de hermanos de otras iglesias, como los de Macedonia, para poder continuar su ministerio entre los corintios. Y una de las razones por la que él no quiso recibir salario de los corintios era porque él estaba siendo acusado por ellos mismos, por los mismos creyentes, los mismos cristianos de la iglesia de Corinto. Le acusaban de no tener buena oratoria, también fue acusado de ser muy severo en sus cartas, pero muy suave en persona, y también fue atacado porque no quería recibir salario de los corintios. En aquel tiempo la cosa era al revés. Hoy los creyentes no quieren darle un salario a los pastores, sino que los mandan a trabajar secularmente. En aquel tiempo, los corintios o la iglesia de Corinto quería darle un salario al apóstol Pablo, pero él no quiso recibir sustento de ellos. Y Pablo tenía sus razones, y una de ellas era que la iglesia de Corinto era una iglesia muy inmadura, y él prefería recibir salario de otras iglesias más maduras y más sólidas, como la iglesia de Filipo, la de Berea y la de Tesalónica, que eran precisamente las iglesias de Macedonia que él menciona en 2 Corintios 11, 8 y 9. Y otra de las razones era que él quería diferenciarse de los falsos apóstoles que pedían salario porque ellos querían parecerse a los verdaderos apóstoles. Así que el apóstol Pablo solo podía darle leche a los corintios y no alimento sólido, porque todavía eran muy inmaduros, y que además había algunos que lo estaban acusando y que estaban poniendo en duda su apostolado. Por lo que él decide y prefiere no tomar salario de ellos, aunque él tenía todo el derecho. Y Pablo se los hace saber. Él les escribe en la primera carta diciéndoles, aunque yo tengo todo el derecho de recibir ayuda económica de ustedes, yo no lo voy a hacer. Pablo voluntariamente rehusó hacer uso de ese derecho, pero solo en la iglesia de Corinto, ya que él sí recibía salario de las otras iglesias, como ya lo mencioné anteriormente. En algunas ocasiones, Pablo trabajaba con sus propias manos, fabricando y vendiendo tiendas, pero en otras ocasiones, él era sustentado por las iglesias. Y los que comentaron que los pastores también tienen que trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma, pues ese texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10 al 12, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo está hablando de personas que no hacían absolutamente nada, sino que eran ociosos, no levantaban ni un dedo y solo se entrometían en lo ajeno porque no tenían más nada que hacer.
Así que si un pastor solo se la pasa viendo Netflix o solo se la pasa de vacaciones, no atiende a la iglesia, no sirve a los hermanos, se le ve la cara solo 2 días cuando mucho en la iglesia y no se ocupa en preparar un buen alimento espiritual cada semana para darlo a la iglesia, ese pastor no está haciendo nada. Y la iglesia no debe apoyar esa inactividad, esa desocupación, esa vagancia, esa pereza de un pastor dándole un salario, sino que ese pastor debe ponerse a trabajar, pero no en un trabajo secular, sino que debe comenzar a cumplir con su responsabilidad como pastor. Debe empezar a cumplir con su oficio de pastor, junto con todas las implicaciones de las funciones pastorales, para que pueda entonces tener así el derecho a un salario. Pero si los pastores gobiernan bien de forma bíblica y se dedican a la enseñanza, que es la tarea principal de los pastores, enseñar a la iglesia, esos pastores deben ser tenidos por dignos de doble honor. Y ese doble honor es el honor moral, o sea, el respeto, y el honor salarial, o sea, la remuneración.